Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre del cielo, sean de bendiciones para todos los hermanos de esta congregación. Con esta palabra de hoy vamos a ir concluyendo con el antepenúltimo mes, el último cuatrimestre de este año 2024, un año que ha sido, por la gracia de Dios, a nuestro favor, porque Él nos ha podido guiar por medio de sus propósitos y su voluntad, con el fin de hacer lo encomendado. ¿Qué es lo encomendado? Atender a los hermanos, la ayuda mutua, predicar la palabra, compartir el pan junto en armonía, como dice la Biblia, todo bajo el propósito a fin de poder hacer lo que Él nos ha mandado aquí en esta hora a los seguidores de Cristo. Recuerden, siempre me gusta hacer un pequeño resumen. En septiembre estuvimos predicando sobre los atributos y el carácter verdadero de nuestro Dios verdadero, Jesucristo, cuando estábamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Vimos por medio de esa palabra que la gracia y el poder de Dios en nosotros no solamente nos trajo justificación y redención, sino que también nos ha asegurado por medio de la fe nuestra salvación y vida eterna. Algo muy importante, porque solamente se obtiene por el don de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Amén. En octubre pasado estuvimos predicando y la prédica fue basada sobre cuáles son los puntos doctrinales que hablan sobre la fe, la justificación y las obras. Para esa palabra escogimos unos cuantos textos que están en la Biblia, que expresa Santiago y Pablo, para que nos dieran luz, claridad, y estemos firmes en la palabra sobre cuál es la verdadera verdad bíblica acerca de nuestra salvación, si somos salvos y justificados por nuestras obras, o si somos salvos y justificados por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Cristo Jesús. La fe efectiva, y que en esta mañana de hoy, a partir de ahora yo le voy a llamar una fe inteligente. Amén, hermano. Porque es en la persona de Cristo en que nosotros creemos y que Él es el Dios verdadero. Él es el príncipe de paz, el sabio Dios y eterno creador del universo, y por el cual y en Él, como dice Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero ahora que busquemos en nuestra Biblia, como le dije, en Romanos capítulo 1, versículo 21, y un poquito más adelante, en el capítulo 10, el texto de versículo 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 1, 21, voy a estar predicando acerca de ese contexto en ambos textos. Y Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Bueno, pues bien, dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 17 de Romanos capítulo 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Permítenos exponer tu palabra con sencillez, como debemos, ubicándonos en el contexto bíblico, no en lo que yo quiera decir, ni lo que yo quiera pensar, ni lo que yo quiera creer, porque en lo que tengo que creer es en tu palabra, esa palabra que fue dada para instruirnos, para redarguirnos, para instruirnos en la justicia, a fin de que el hombre y la mujer seguidora de Cristo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por eso, porque nos ha apegado a tu palabra. Las enseñanzas de esta iglesia son bíblicas, clara, con una doctrina sana, y esa doctrina es que toda nuestra razón y toda nuestra mente apuntan y ponen los ojos, como dice Hebreos 12, en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el fundador y el motivador de nuestra fe, y que a partir de ese momento que Él vino y nos rescató, cuando dio su cuerpo partido, derramó su sangre, Él a partir de ese momento nos hizo acepto ante el Padre
y está a la diestra de Dios intercediendo por cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana de hoy en la iglesia Seguidores de Cristo. Solamente nos queda alabar y bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias, porque hoy es un día muy hermoso para dar gracias, porque como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí tú has estado con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis queridos seguidores de Cristo, para comenzar la palabra sobre la razón y la fe, lo primero que debemos de hacer es definir lo que es la razón y lo que es la fe en Cristo Jesús. Ambas cosas desde el punto de vista de la Biblia, bíblico, y del diccionario secular, es decir, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, sobre lo que dicen las Escrituras y lo que dice la razón humana acerca de la fe y la razón. Así es que me pueden seguir, lo voy a tratar de hacer al paso, apenas son 7 textos bíblicos, yo creo que hoy nos vamos temprano, si el Señor así lo permite, porque la idea es que razonemos y que sea administrada como una reflexión y refrescar la mente como una enseñanza para todos nosotros en esta mañana de hoy. Así que veamos la definición del diccionario bíblico primero acerca de lo que es la palabra razón. Y en la Biblia viene del vocablo latín ratio, omni. Eso me acuerdo de un laboratorio que yo trabajé mucho tiempo también, que era de la empresa donde yo trabajaba, Ratio Fat. Ratio-omni, que quiere decir que no es más que la facultad de discurrir en el entendimiento de la mente humana. Amén, hermano. Dice también de razón que es el acto de incurrir, de discutir sobre el entendimiento de algún acto, oiga bien, mi querido seguidor de Cristo, o cosa observada. Y de ahí es donde viene, en el aspecto de razonamiento, lo que es la investigación. Si la investigación no se lleva por una prueba y no se justifica y se prueba realmente, entonces no es una investigación justificada, tiene que ser algo observado. Y sobre la definición de la fe le diré que la palabra fe viene del griego, es la palabra P-I-S-T-I-S, pistis. Y pistis significa y quiere decir confianza. Óigalo bien, hermano, confianza, es decir, que la fe es confianza. En hebreo tenemos una definición poderosa que es la que todos nos gusta y la que realmente identifica lo que es la verdadera fe. Cuando dice Hebreo 11.1 que no es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén, hermanos? Hebreo 11.1. Ahora bien, siempre me ha resultado interesante cómo las personas tienen una noción equivocada del concepto de fe, ya sean personas seculares, impíos, o personas cristianas. Y hay muchos ejemplos sobre la idea de que tiene que ver con creer con evidencia. Y quiero que a partir de ahora me presten atención para que se lleven un concepto bien claro y definido acerca de lo que es la fe y la razón. Creer sin evidencia, pero le voy a aclarar, y de entrada se lo aclaro, de que esta no es la fe de la cual hablan y suscriben las Sagradas Escrituras. Amén, la Biblia. Es muy importante tocar el tema, ya que mucha gente así lo dan por sentado. Más sin embargo, las implicaciones que trae el no tener estas cosas claras, porque cuando la razón es por producto del razonamiento humano, se complica lo que son las definiciones acerca de la razón y de la fe. Toca todo el aspecto y el ámbito de un vivir en el caminar del Señor. Amén. De vivir como cristiano. Entonces, mis hermanos, si vamos a hablar y vamos a predicar sobre la razón y la fe, si son o no compatibles, hay que decir que para que una persona pueda confiar, oiga bien, confiar, por eso le di las definiciones, para que se ubiquen en el contexto, confiar, se necesitan razones para confiar. Y no es ni un trabalengua, ni tampoco un dilema. Diría el apóstol Pablo, no, de ninguna manera. Y es que, en otras palabras, hace falta mostrar y tener evidencia de que algo es confiable, de que algo es pisti, que es confiable, para que puedas poner tu confianza en ella, es decir, en tu fe.
Amén, hermanos. Por ejemplo, un ejemplo muy simple que ustedes lo ven a diario, nosotros lo vemos con nuestros médicos, nuestros especialistas. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los médicos? Un médico agarra y todos sus títulos, certificados de la universidad, lo enmarca, ¿verdad? Lo enmarca, lo pone en un marco, pero no solamente el título, que lo acredita como doctor en medicina, sino que también todos los certificados que él tiene de posgrado y maestría y todas esas cosas que ha hecho, él también lo enmarca. Son sus honores, es decir, yo estoy aquí poniendo aquí que yo soy doctor en medicina y que ese es mi honor, que yo soy médico y que yo tengo que tener una certificación que avale para que tú me puedas creer como paciente, porque yo lo diga no tiene sentido. Amén. Como profesionales que ellos son. Entonces, cuando vemos esto, ellos lo hacen porque esos son sus honores profesionales, para que nosotros podamos confiar, tener confianza, pitis, ser confiable o digno a que tú y yo le tengamos confianza. ¿De qué? De que Él va a tener la capacidad, la preparación para curar, sanar nuestras enfermedades. Amén, hermanos. Para que se le pueda tener fe en su preparación académica. Por lo tanto, cuando algo se ha demostrado que es confiable, pitis, es completamente lógico y razonable que se pueda poner tu fe, es decir, tu confianza en ello como si fueran unos médicos que van a resolver tu problema de salud. Y le voy a decir, seguidores de Cristo, que esto no es tan simple. Esto requiere el uso de nuestra razón y de juicio para determinar qué es verdaderamente pitis, confiable, confianza. Por consiguiente, la fe es un ejercicio que está junto a nuestro intelecto, óyalo bien, a nuestro intelecto o capacidad de razonar todo lo que nos pueda rodear. Porque no somos torpes ni somos tarados. San Agustín de Hipona lo dijo de esta manera, muy bonito, me gustó mucho esto cuando estaba leyendo e investigando. En cuanto a este tema de la fe y la razón, algo muy importante y lógico a la vez, y es que la fe, oiga bien hermano, seguidor de Cristo, y la razón son como el ojo. Y me acuerdo cuando yo tenía la catarata que no veía nada, hasta que me operé. El ojo es la razón y la luz es la fe. Ya que por mejor que tú tengas tus ojos y te funcionen tus ojos, si no hay luz, seguidor de Cristo, tú no vas a poder ver. Amén. No podrá ver nada en la oscuridad. Asimismo y de igual manera, toda la luz del sol y del universo no te pueden ayudar, no te pueden iluminar a ver si tus ojos, ¿qué? No están funcionando a la perfección. Amén, hermanos. Y es por esto que la fe y la razón se complementan, no se oponen entre sí, ya que, oiga bien, lo opuesto a la fe no es la razón, sino la incredulidad. Y del mismo modo, lo opuesto a la razón no es la fe, sino es la racionalidad. Y estos dos elementos, anótelo bien, la irracionalidad y la incredulidad son totalmente contrarios, son totalmente perjudiciales a nuestro caminar con Cristo Jesús por medio de la fe. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Ahora voy a un texto muy conocido por ustedes que lo pueden buscar, del Génesis, que lo he trabajado últimamente en varios mensajes, que es el texto de Génesis capítulo 22, donde voy a demostrarle por medio de la palabra qué es lo que es la verdadera fe. La fe inteligente, la fe con razonamiento, la fe, como dice la definición de Efesios, estando convencido, la certeza de lo que veo, aunque no lo veo, pero lo espero. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Voy a empezar para sintetizarlo rápido porque es un tema que ustedes se lo conocen. Apunta a lo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Jesús viniera a redimirnos. Dice el versículo 2 de Génesis capítulo 22, y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir, le dice Jehová al padre de la fe, Abraham. Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno
tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham y su siervo le dijo a su siervo: espérenme aquí con el asno, y yo el muchacho vamos a subir arriba y allí vamos a adorar y volveremos a vosotros. Cuando ustedes ven ahí algo, ahí empieza a denotar ya ese texto, ese versículo, de que él tenía un preconocimiento establecido de lo que él había hablado con Dios antes de que llegara ese momento. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y lo tomó en sus manos, y luego tomó el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: cualquiera estuviera en su lugar le hubiera hecho lo mismo. Heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero que tú quieres sacrificar para el holocausto? Respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Aquí hay otra manifestación. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Ya Abraham en su corazón, por medio de la fe, por lo que el Señor le había dicho antes, entendía de que eso no podía suceder, de que iba a haber una provisión para él no tener, pero aún así obedeció. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham su altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham, ¿qué vas a hacer? Eso se lo estoy poniendo yo. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Es decir, el hijo que había sido dado en promesa antes de que llegara este episodio de que él tuviera, por medio de la fe, con el cuchillo en la mano, ir a sacrificarlo, porque le creyó a todo lo que Jehová le había dicho con anterioridad. Entonces alzó sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. ¿En lugar de quién? De su hijo. Ahí se ve consumado la provisión de Jehová para Abraham, de que no tuviera, que ese hijo que él le prometió por medio de la promesa, no tuviera que sacrificarlo, apuntando al cordero real y verdadero que venía al mundo, como lo anunció Juan el Bautista. Este es el que no es digno de que yo le quite su calzado, el que es antes que yo, primero que yo, y entonces este es al que nosotros tenemos que creerle. Amén, hermanos. Entonces llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Poderoso, poderoso texto. Ahora, presten atención a la reflexión del mensaje. Miren, se lo voy a poner sencillo. Aquí dice la palabra que Abraham, nuestro padre de la fe, se le pidió que diera a su hijo Isaac en sacrificio. Y la pregunta a ustedes, los seguidores de Cristo, aquí es: ¿por qué Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac? No le dé mucha vuelta a la respuesta, tan simple como esto. La respuesta es que Abraham tuvo fe. Fue una fe inteligente. Aplicó la razón, aplicó el conocimiento previo y aplicó el don de fe que Jehová había puesto en su corazón. Amén, hermano. Otra pregunta: ¿por qué Abraham tuvo fe? Otra pregunta: ¿qué se le había dicho a Abraham? O lo que dice aquí este versículo poderoso de Hebreo en el museo de la fe, Hebreo 11, el versículo 18. ¿Qué se le había dicho a Abraham? Abraham se le había dicho, habiéndole dicho, dice el versículo 18, en Isaac será llamada tu descendencia. Esto apuntala y justifica claramente por qué aquí había un razonamiento de Abraham por medio de su fe de creer lo que el Señor le había dicho. Amén, hermano. Que en Isaac te será dada descendencia. Observen, hermano, Abraham tenía el conocimiento de que Jehová le había llamado y que le daría descendencia en Isaac, es decir, no en otra persona, no en ese, a ese mismo que le está pidiendo que lo mate, porque eso es lo importante del tema aquí. Es a una persona que le está pidiendo que lo mate, en ese fue que le dijo y él le creyó a eso. Amén, hermanos. Abraham tenía el conocimiento de que Jehová le había llamado y que le daría descendencia, no en otra persona, sino
¿En qué dice el texto? En Isaac. Abraham utilizó su razonamiento porque sabía todo lo que Dios le había dicho en ese momento y previo a antes que aconteciera este episodio. Todo por tenerle fe. Es decir, hermano, confiaba, pistis, confianza en que Dios iba a cumplir sus promesas de que en Isaac, y note, seguidor de Cristo, que usted es muy inteligente, no en otra persona, era en Isaac, sería llamada su descendencia. Y lo que vemos aquí es que Abraham tuvo fe, es decir, confió, pitis, tuvo confianza en que Dios lo iba a resucitar, porque era para Abraham la única forma lógica, razonamiento, de que Isaac estuviera, en que Isaac tuviera su descendencia y que por medio de su fe él podía agradar a Dios con el sacrificio que había hecho por intentar sacrificar a su hijo, como dice, de la única forma que lo puede agradar, como dice el versículo 6 del mismo libro de 11 de Hebreo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay y que le es galardonador de lo que le buscan. Y eso es acto. Entonces, el versículo 19 de este mismo texto que lo deja aquí dice, pensando que, eso es la fe, yo estoy convencido de algo que va a venir, que yo no lo veo, pero tengo la certeza de que será así. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué dice en sentido figurado el autor de Hebreo? Porque ya en su corazón, en el aspecto lógico de razonamiento y de la fe de Abraham, él había crucificado, él había sacrificado a su hijo Isaac. ¿Cuántos lo pueden entender eso? Son cosas que solamente se pueden hacer por medio de la fe. Si son entendidos ustedes, seguidores de Cristo, pueden notar aquí que hubo un conocimiento previo a un razonamiento, evidenciando de lo que Dios había hecho para que Abraham confiara, pitis, confianza de que Dios le iba a hacer, lo iba a hacer. Entonces, le voy a decir a ustedes que la perspectiva de la visión bíblica de lo que es la fe se hace claro y muy evidente por lo que dice la Biblia en su definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, hermano. Le diré algo más. Que de la única manera de estar certero de algo que espera no es más que saber qué es lo que tú estás esperando. Y Abraham sabía lo que estaba esperando, porque si él se lo dio, él no se lo iba a quitar. Entonces eso es tener fe. Amén, hermano. El saber, como hemos visto, requiere de un conocimiento previo, ya que nuestra evidencia de algo amerita nuestra pitis, nuestra confianza. Amén, hermano. Entonces podremos así esperar un resultado, como por ejemplo, de nuevo vuelvo al pequeño y humilde ejemplo de los médicos y las medicinas. Nosotros ejercemos nuestra fe cuando pensamos que vamos a mejorar nuestra salud cuando vamos de un médico, cuando nos tomamos los medicamentos que el receptor nos indicó, y todavía, oiga bien, solamente hemos ido, él nos ha indicado los medicamentos, lo estamos tomando y todavía no ha sucedido ningún tipo de mejoría en nuestro padecimiento, pero eso es fe, eso es lo que esperamos, es lo que esperamos en fe, es decir, en confianza, por medio de la fe, confiado en que así será, porque así le hemos creído a ese doctor. Vamos a continuar ahora con la respuesta a la otra pregunta del inicio del mensaje, y es esta la pregunta: ¿es la fe contraria a la razón? Y te voy a decir, seguidor de Cristo, que solo cuando la razón se opone a los preceptos divinos, es decir, al propósito y a la voluntad de Dios, es cuando la fe entonces crece y se pone por encima de toda la razón humana. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén. Por eso vemos en Romanos capítulo 1, y aquí empiezo a gozarme con el mensaje, porque esta es la explicación verdadera del por qué caemos por medio de la razón. Cuando la razón quiere interponerse de la fe, es todo lo contrario.
Vámonos ahora a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a leer los versículos. Vamos a ver aquí a Pablo, lo que Pablo nos está hablando entre los versículos 18 al 21, sobre lo que es un razonamiento lógico y claro, donde Pablo pone la fe por encima de la razón, de razonamiento humano, cuando el hombre se está desviando y su razonamiento entenebrecido lo lleva a su destrucción total, a la separación con su Creador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A una total destrucción. Miren lo que dice este versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendida, oiga bien, razonamiento, razonamiento, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oigan bien ahora. ¿Qué vemos aquí, hermano? Cuando dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, todo esto lo entendemos, ¿qué? Por fe. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo ¿qué? Dice el texto, siendo entendible. Es decir, entendimiento, razonamiento de las cosas creadas, hechas por Dios. Y es decir, que no tienen excusa para no creer en Dios, ya que ellos, como dice este versículo 21, habían conocido a Dios por medio de todo lo creado y pusieron su razonamiento por encima del conocer a Dios. Por eso dice el versículo 21, que es el texto que apuntala poderosamente esta palabra de hoy, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron a su razonamiento y su necio corazón, ¿qué fue? Fue nublado, fue oscurecido, fue entenebrecido. No le glorificaron como al único Dios poderoso, a Jesucristo. No dieron gracia. Y por eso hoy nosotros estamos dándole gracias a Dios, porque hemos recibido por medio de su Espíritu Santo el don de fe que nos ha hecho salvo, salvo, siempre salvo. Y no voy a decir nada para que el pastor no me critique. Para que no me replique, ¿sí? Porque cuando yo digo una cosa el pastor después me replica. Dieron gracia y lo que hicieron fue que su razonamiento envaneció. Por tal razón, en respuesta a sus acciones, ¿qué hizo nuestro Padre del cielo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le entenebreció sus corazones y le cegó ¿qué? Su razonamiento. Y le digo que esto aquí, y esto sí es muy importante hacer un paréntesis y reflexionar un poquito aquí. Es sumamente poderoso, poderoso, poderoso. Y no oigo a Deli decir poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque demuestra que la fe es un don de Dios, no es del hombre, no es por obra para que nadie se gloríe, no viene de nosotros. Dios hizo las cosas todas perfectas, que Él da a quien Él quiere. Y la razón es producto de un pensamiento del ser humano que lo lleva ¿a qué? A un razonamiento que en la mayoría de las veces lo aleja de creer en Dios y de no tener fe a las cosas que provienen de Dios. Se lo voy a poner muy, muy bonito, como dice este versículo 22. Profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios. Pero ahora tengo algo mejor, algo más poderoso todavía. Dios le puso, ¿qué tú quieres? Yo lo que quiero es sabiduría, dijo Salomón. Y el rey Salomón aquí en Proverbios capítulo 3 nos da un poderoso texto para justificar esto que yo estoy predicando ahora. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7? Dice lo siguiente. Fíate de Jehová, ten confianza de Jehová, ten pitis en Jehová de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. No seas sabio. ¿Qué dijo el texto allí? Que queriendo ser sabio, se hicieron necios. Aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, el temor que demostró Abraham por medio de la fe, de creerle todo lo que le había dicho cuando fue a sacrificar en el aspecto humano y espiritual a su hijo. Amén. Teme a Jehová, el temor de Dios tuvo presente, pero también lo acompañó con fe. Y apártate del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5, fíjate de Jehová de todo corazón, es decir, fíjate, ten confianza, ten pitis, confía en Él, ten fe en Dios, en las cosas que provienen de Dios. Amén, hermanos. Y que dice después, ¿qué dice después el texto? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? La prudencia es razonamiento humano.
Y aquí la palabra prudencia apunta y va en la dirección a tus pensamientos, oye lo bien seguido escrito, a tus razonamientos, a tus conocimientos que están dentro de tu razonamiento y de tu lógica y la razón que tú tienes como hombre humano que eres con tu naturaleza pecaminosa. Por eso cuando volvemos a Romanos 1:17, capítulo 1, versículos 6 y 17, ¿qué dice aquí la palabra? Y esto es una de las cosas que más me motiva cuando pensamos a través de predicar la palabra aquí y que también vaya por YouTube. Porque es propaganda del Evangelio, proclamar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, seguidor de Cristo, más el justo por la fe vivirá. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la fe inteligente que nos hace justo ante la presencia del Señor. Vemos a Pablo aquí haciendo hincapié de que la justicia de Dios se hace que el justo por la fe vivirá y no por su razonamiento ni por sus obras. Y que al creer en la palabra de Dios, en su evangelio, no hay razón, seguidor de Cristo, óyelo bien, no hay razón. Entiéndelo de esta manera, ni existen razones para lo cual los creyentes en Cristo Jesús tengamos por qué avergonzarnos. Amén. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y le voy a decir una cosa aquí. En esta carta de Pablo a los romanos, el tema es que Pablo, lo que le está diciendo en esta parte del contexto es que él no siente ni vergüenza, ni escozor, ni nada. Que él no siente ningún sentimiento oscuro o oculto que no le permita a él anunciar el evangelio de Cristo, que ha sido su salvación. Porque Pablo sabía que tenía poder para traer salvación a la gente, que creyeron, y esto sucedía por alcanzar las personas. Cuando las personas alcanzaban confianza porque tenían fe, ponían su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Finalmente, para pasar a la última parte de la palabra, y le dije que no íbamos temprano. Este es un quinto de clase, menos de 40 minutos. Acerca de esta poderosa palabra de la fe y la razón. Vemos que cuando dice el versículo 21, ¿qué dice el versículo 21? En una parte, sino que se envanecieron ¿en qué? En su razonamiento. El corazón de aquellos que por su razonamiento pusieron su razón por encima de la fe, es porque son gente que tienen un corazón vano, tienen un corazón vacío, tienen un corazón torpe, tienen un corazón inútil, tienen un corazón tonto y totalmente confundido, porque parece que la palabra le entró por aquí y le salió por el otro lado. Amén, hermano. Esta palabra se envenecieron. Lo que está describiendo la Biblia aquí prácticamente en su esencia es la lógica de la perversión sobre la idolatría y de la presunción de aquellas personas que no dan honra a Dios. Por eso dice ese versículo de allá arriba, que no tenían excusa, no dan honra a Dios y que tampoco dan gratitud ni dan gracia por las bendiciones que en su infinita misericordia y en el corazón y en la gracia de Cristo no ha sido otorgado a cada uno de nosotros, los seres humanos, creyentes o no. Amén. Hemos dado respuesta a lo que es la diferencia entre la fe y la razón en esta mañana de hoy. Y lo opuesto que resulta a la razón cuando se le quiere poner delante o por encima de la fe. Miren lo que dice Hebreos 11, vuelvo y se lo repito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Señores, de la única manera que se puede tener convicción de algo que no se ve es cuando entendemos lo que sabemos, que es cierto, que es verdadero. ¿Para qué? Para tener pitis, para tener confianza, para confiar, para tener fe en las implicaciones de aquellas cosas que ya sabemos por medio de la fe y por medio de nuestro razonamiento. Le voy a poner un ejemplo y le digo lo siguiente. Aquí el 90% sabe que a mí no me gusta montarme en un avión. Para nada. De ninguna manera. No me gusta. Y yo le voy a decir algo. Este ejemplo, le digo que no necesitamos tener fe para saber que Jesús existió. Yo creo que para eso no hay que tener fe. No hace falta tener fe para saber lo que Él dijo acerca de su propia muerte y de su resurrección. Porque no es menos cierto que hay sobradas evidencias en ese sentido. Tanto así que la historia del ser humano está dividiendo antes y después de Cristo. Amén, hermano. Todas las evidencias han sido probadas. La evidencia de su muerte y su resurrección. Si lo utilizamos estos conocimientos, yo puedo confiar, es decir, tener fe de lo que dijo Jesús sobre de mí, de que yo seré resucitado por el poder de Cristo, porque es real. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos dicen un amén? Como dice Pablo, los romanos, miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos ¿en qué? En la de su resurrección. Amén. Es decir, no lo veo porque yo estoy vivo y coleando y pataleando, pero tengo fe, es decir, la certeza, la pitis, la confianza de que así sucederá con mi espíritu, con mi alma. Porque este cuerpo pecaminoso será transformado y glorificado muy parecido a lo que es Cristo. Y entonces yo tengo la fe de que eso va a suceder en mi vida. Amén, hermano. Por lo tanto, eso de creer sin saber o creer sin evidencia no se puede aplicar al contexto de la Biblia, hermano, acerca de la fe, de lo cual habla y dicen las Escrituras. Y te pregunto, seguidor de Cristo, ¿sabes tú como cristiano que tienes una fe inteligente? Pues te voy a decir que sí, que por la gracia del Espíritu Santo te puso una fe inteligente. Y es esa fe inteligente, que como cristianos nos hace evaluar, y deberíamos evaluar, oiga bien, las evidencias históricas de la realidad de Jesús, lo que hizo Jesús sobre lo que dijo acerca de su muerte y su resurrección, para determinar si Jesús es una persona digna de recibir nuestra confianza, nuestro apetito y nuestra fe. Es decir, si vale la pena de poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú a esta altura del juego estás dudando de eso, tú estás frito. Te digo, seguidor de Cristo, que dadas las abrumadoras evidencias de lo que Jesús hizo, es absolutamente lógico poner nuestra fe, nuestra pita y nuestra confianza en Él. Y mis queridos hermanos, a eso es cuando tú le pones toda la plenitud de tus fuerzas, de tu confianza, de tu pita y de tu fe en la persona de Cristo. A eso es que yo llamo en esta mañana de hoy una verdadera inteligencia de la fe cristiana. No hay otra. Dice por ahí que, tú crees, sí, hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, depende a quien tú creas, como he dicho en otras veces, en otros mensajes predicando, y sobre todo cuando he predicado acerca de la fe. La fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Seguidores de Cristo, terminamos esta palabra de hoy. Puede poner la alabanza, Rafael, pone la música y vamos a terminar. Miren, yo he oído decir que nadie puede vivir sin fe y sin creer en nadie.
Y te digo lo siguiente, seguidor de Cristo, con relación a creer y tener fe. Miren, iba a adelantar, pero ahora lo voy a decir, porque ahorita se me cruzó un cable en la mente, porque uno tiene tanta cosa en la cabeza. Si me subo en un avión para ir a un país determinado, es porque yo creo en la perfección técnica de lo que es un avión, de la preparación y la capacidad de los que lo crearon, los ingenieros, para yo subirme a ese aparato, y porque creo también en las habilidades, en la pericia del piloto. Me hacen creer, tener fe en que el vuelo va a tener todas las posibilidades de que yo no me mate en ese avión que se caiga. Amén. En un viaje. Todas las probabilidades de que yo no me mate. Por eso me monto en un avión. De que se haga un viaje normal. Un viaje maravilloso como el último que hice. De igual forma, si estoy enfermo y me pongo en las manos de un buen médico, es porque creo en su conocimiento. Y que esos conocimientos van a contribuir con mi recuperación. Pero el verbo creer, al menos en el lenguaje de las Escrituras, de la Biblia, tiene un sentido mucho más profundo. Y es la expresión hermosa, no solo de una creencia, sino más bien de una experiencia en Cristo Jesús. No una experiencia religiosa, una experiencia cristiana en Cristo Jesús. En fe en Dios, en fe en Cristo, en fe en su palabra. Y todo esto va a determinar nuestra idea de la fe. Pero también mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes, mi comportamiento, todo, seguidor de Cristo, es una acción integral de todos los elementos que te puedan adornar a ti y a mí en nuestra personalidad. Amén. Y le digo que esencialmente la fe cristiana es lo siguiente: confianza, entrega a la verdad revelada, a la transmitida por la palabra escrita. Es confianza, es pitis, es confiar a la palabra en Dios mismo, en su fidelidad, por cumplir con todas las promesas, como lo ha hecho con cada uno de los seguidores de Cristo que estamos aquí en esta mañana de hoy. La manifestación de la fe es la entrega del creyente al Cristo Salvador, al Cristo Redentor, al Príncipe de Paz, al Señor, con toda gratitud y acción de gracia, para servirle en su reino terrenal, esta pequeña iglesia de la Rúa 101. Amén, hermanos. Y te voy a decir algo más. Lo anterior, todo lo anterior proviene por esto que te voy a decir. Proviene por la palabra oída, proviene por la palabra creída, proviene por la palabra aceptada, proviene por la palabra implantada en nuestros corazones por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Y te digo que eso no depende de ti, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es una acción, una gratitud, una gracia de Cristo por medio de su Santo Espíritu, porque tú has puesto tu fe en Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la fe inteligente, la que nos puso el Señor por medio de los dones, como dice Efesios capítulo 2. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no por obra para que nadie se gloríe. Pues esto es un don de Dios. ¿Para qué? Para que seamos hechura suya, creada en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que todos los que estemos aquí anduviésemos en ella. Amén. Termino con esto. Y es que la fe nuestra debería estar siempre sujeta, abierta a una convicción mucho más amplia y más profunda acerca de la deidad, del poder y de la gracia que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a cerrar esta palabra de hoy con estos dos textos. Si eres un cristiano entendido, que está firme en la fe inteligente, en creer en Cristo, imita a este gran hombre de Dios. Imita a ese gran líder, que aunque no pudo y la vio desde lejos la tierra prometida, tuvo un relevo en Josué. Y Josué fue que introdujo el pueblo israelita, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero este hombre fue un coloso. No solamente porque pudo, con todas las adversidades, sacar el pueblo con el poder de Dios,
de la esclavitud de 400 años de los egipcios, sino porque también fue un hombre que dio su vida por todos los israelitas, aunque como él dijo, era un pueblo duro de servir, un pueblo que no merecía la gracia de Dios. Moisés, imita a Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales pasados. Oiga bien, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo Jesús que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Como dice el versículo 6. Si tú quieres agradar a Dios, o sea, no hay forma de que no sea por medio de agradar a Dios que tú puedas alcanzar la fe. Porque el que tiene fe en Él está esperando un galardón que va a recibir. Este es el galardón al cual se refiere el autor de Hebreo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón. ¿Por qué? Porque se mantuvo los ojos iluminados, mirando hacia el invisible, hacia el trono de la gracia. Por tanto, seguidor de Cristo, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por lo cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el mismo que menospreció Moisés, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Gracias, mi Señor, eres tú. Oye, no termine ronco. Gracias. Me emocioné. Entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos podido hacer. Gracias por la fortaleza que nos da, gracias por lo que hemos vivido, Señor. Gracias porque hasta ahora tú has estado con nosotros. Gracias por lo que tú le enseñaste a Pablo. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada del día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en fe y con mi razón, en esta mañana vine a darte gracias. Porque todos mis pensamientos y mis razonamientos están por debajo de la fe. He puesto mi fe por encima de todo. Porque sé que para poder ser perfecto, ya sea mujer o hombre, enteramente preparado para toda buena obra, tengo que estar en la fe en Cristo. Sé que no es por mis esfuerzos, que es por gracia. Gracias, Señor, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se pueda gloriar. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual el Señor preparó de antemano
para que caminésemos en ella. Gracias, Señor, por darnos la fortaleza, por darnos el poder de encaminar a tu siervo, a mi hermano, a la iglesia y ser cada día más, buscar tu palabra, Señor. Que esa palabra que entra por nuestro oído se deposite en nuestros corazones por siempre. Que no haya excusa, que no queramos ser sabios para que no seamos necios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que solamente tenemos que poner nuestra mirada en tus ojos, Señor. Nuestros ojos en ti, para que tú puedas seguir intercediendo por cada uno de nosotros en medio de nuestras necesidades. Todas tus misericordias son hermosas y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por eso, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Te damos gracias y hemos predicado esta palabra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señores, nos vemos el próximo domingo.